Muchísimas gracias a Yago Capuano, Julio Gacux y a Moisés Peña por apoyarme en el Supergracias, cada vez más cerca de cumplir esta necesidad que es el micrófono. Demon, el personaje más fuerte y enigmático que ha existido en el universo de Naruto. Un sujeto con un poder descomunal, que cuando apareció con su papel de un pequeño niño extrovertido, jamás nos imaginamos que iba a tener tanto poder, para incluso humillar a Code con su límite roto, colocándolo como el sujeto más poderoso de este mundo, por encima incluso de Ishiki o Tsutsuki. Fue así que tras todo lo sucedido, y aunque no tenemos muchos datos sobre él, he llegado a comprender mucho sobre este, encontrando quizás la verdad sobre su poder y cómo vencerlo. No fue fácil, y hasta la fecha sigo pensando que estoy muy cerca, pero algo podría faltarme. Sin embargo, ahora comenzaré a analizar a su hermana y de esa manera iré encontrando el hilo que comenzaré a desenvolver lentamente. Ada inspirada en Ada Lovelace, que significa Hada Encaje de Amor, que fue la madre del código informático. Es una chica que tiene la capacidad de ver todo lo que pasa en el mundo. Incluso puede ir al pasado, hasta el día de su nacimiento. Se nos presentó como una mujer joven con la habilidad sin controlar, capaz de enamorar a todo el que se tope con ella. Habilidades que según se entiende provenían de su interior, no de sus ojos Senrigan, sino que estos solo eran el reflejo del poder que ella guardaba en su interior. Momoshiki nos dijo cuando hablaron de Shibai, que él conocía todos los poderes divinos y que este que tenía de enamorar a las personas no era ningún poder divino. Asimismo conocemos que estas habilidades nacieron gracias a que Amado insertó el ADN de Shibai dentro de los cuerpos de estos dos jóvenes. Fue hasta que Ada ejecutó la omnipotencia tras los deseos latentes de Kawaki lo que me llevó a comprender cuál realmente era su poder. Ada posee dos poderes provenientes de Shibai y que son parte de la divinidad. Uno es la clarividencia, que proviene del efecto secundario de la omnisciencia, que no es nada más que Dios sabe todas las cosas, tanto las reales como las posibles, tanto las presentes como las pasadas y futuras. Nada escapa a su conocimiento. El otro es el enamorar o cautivar, que es un efecto secundario de la omnipotencia, que significa que Dios tiene todo el poder y puede hacer lo que quiere y está de acuerdo con su naturaleza. Nada es imposible para él. En pocas palabras, convertir los sueños en realidad, siendo el enamorar o cautivar un deseo latente de su corazón, tal y como Moshiki lo describe. Ada enamora porque su deseo profundo y latente es sentirse amada. Entonces ese poder le hace enamorar a todos sin elegir si quiere activarlo o no. Por eso Ada odia a Amado porque no puede elegir. Es así que como el enamorar es un efecto secundario de la omnipotencia, la clarividencia es un efecto secundario de la omnisciencia, siendo Ada capaz de ver el presente y el pasado hasta que nació, notándose que así no puede controlar la omnipotencia porque ella no es Shibai. Lo mismo pasa con la omnisciencia. Conociendo los poderes intrínsecos de esta mujer, ahora puedo analizar cuáles serían los poderes de Demon y cuáles serían sus efectos secundarios. Puedo notar que Demon tiene una habilidad de repeler todo ataque que tan siquiera pueda ser pensado, todo aquello que incluso en lo más mínimo atente contra la vida de Demon. Pero es aquí que me pregunto, ¿cuál sería la otra habilidad que Ada escondió de Demon y que no dejó que se la dijera a Code? Pues ahora la conoceremos. Pienso y creo posible que esta habilidad que se nos mostró es un efecto secundario de dos fuerzas divinas unidas. Primero, ¿cómo hace para saber qué le harán y cuándo lo harán? Pues según mi entendimiento, esto se debe a que él posee omnisciencia, que significa que Dios sabe todas las cosas, tanto las reales como las posibles, tanto las presentes como las pasadas y futuras, tanto las públicas como las ocultas. Entendiéndose que Demon como efecto secundario no controla el saber cuándo y qué le harán, como parte de la omnisciencia, su inconsciente, al igual que el de Ada, actúa solo y conoce las posibilidades de la batalla, presentes, pasadas, futuras, públicas y ocultas, describiendo perfectamente la habilidad de Demon de predecir los ataques sin pensarlo, pasando lo mismo que la hermana. Ahora sabemos que tiene el poder de aparecer de la nada para hacer el contraataque,
y que tiene el poder necesario para ejecutar la venganza. También sabemos que Demon está muy seguro de sí mismo, autoproclamándose como el número 1, el más fuerte, y en verdad lo es. Ahora sabrás el porqué. Pienso que posee el efecto secundario de la omnipresencia, que significa que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. No hay lugar donde Él no esté, Él se encuentra en todas partes al mismo tiempo. Esto explicaría perfectamente cómo Demon vence a varios sujetos al mismo tiempo en la misma batalla, tras no controlar el ataque y deseo, debido a tanto la omnipresencia como a la omnisciencia. Ya comprendiendo esto, entonces ¿cómo Demon tiene el poder de ser el número 1? ¿Cómo tiene la fuerza de vencer a cualquiera? Pues porque posee el efecto secundario de la omnipotencia, una mínima parte de esta fuerza que significa que Dios tiene el poder y puede hacer lo que quiera, lo que quiere y está dentro de su naturaleza. Nada es imposible para Él. Él es el Todopoderoso y tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas y las criaturas. Así, o más claro, ¿verdad que es perfecto? No he visto un análisis como este, ni en inglés, francés o español. Nadie ha ejecutado un análisis tan profundo como este. Así que lo único que pido es que lo tomes con respeto y siempre en lo posible de la medida compruebes la fuente de este argumento. Ahora, ¿cómo podrían vencer a un sujeto que su hermana Ada, que es tan poderosa, dice que es el único que puede vencerla? Pues con el control de una fuerza superior. Ahora te lo voy a contar. Boruto poseerá con su ojo Yougan, el ojo puro literalmente, la trascendencia, un poder divino que dice lo siguiente. Significa que es diferente e independiente de su creación. Su existencia es perfecta y pura, está muy por encima de todo lo creado. La trascendencia de Dios quiere decir que Él es infinitamente mayor a su creación. En ese sentido, Él es un ser divino y único, completamente diferente a alguna de sus criaturas. Dios dijo: por el hecho de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y nuestros caminos son mis caminos, porque como los cielos son mucho más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que los nuestros. Con esto nos quiere decir que Boruto con su ojo Yougan, el ojo puro, manifestará otro poder de Shibai, la trascendencia, ya que Shibai posee este ojo y determina que al Boruto poseerlo, obtendrá una fuerza divina al igual que Ada y Demon. Esta fuerza eleva los pensamientos de Boruto a un plano más alto, no un plano terrenal, lo que hará que la omnisciencia de Demon, ya que es defectuosa, ni siquiera podrá ver los pensamientos de Boruto, porque están por encima de los de él, manifestándose como un dios, algo a lo que un Otsutsuki puro aspira a ser. ¿Y qué es Boruto ahora? Un Otsutsuki al 100%. Sus pensamientos no son sus pensamientos, que significa que no los puedes leer, asimismo que ni sus caminos son sus caminos, que significa que está a otro nivel, que como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos y pensamientos de Boruto, más altos que los de un simple humano. Demon, cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que este análisis es increíble? Ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, que cuando llegue publicaré un video incluso más interesante que este. He sido de Har Har Hero Namaste. Dios te bendiga. Yo